Pablo está diciendo, ¿por qué los cristianos tenemos que ser diferente a eso? La vida cristiana es una carrera. Estamos en una carrera por la salvación de otras personas. ¿Por qué los cristianos tenemos que ser flojos, negligentes, faltos de disciplina? Si otros se están esforzando por un premio perecedero que no sirve para nada en cuanto a la salvación, ¿por qué los cristianos no vamos a estar siendo más esforzados, más diligentes, más preocupados en la misión por un premio que sí vale la pena? ¿Cómo podemos contribuir como cristianos para el bien de nuestra comuna y/o ciudad? Esa fue la pregunta. Espero que hayan podido pensar algunas ideas también para que vayamos viendo juntos como iglesia. Pero es para donde nos va a llevar Pablo hoy día con la segunda sección del capítulo 9. Y lo mejor que podemos aportar como cristianos, y espero que quizás hayan dicho esto, pero lo mejor que podemos aportar como cristianos a nuestra ciudad, estoy pensando en Puente Alto, pero tú puedes estar en otro lado, es la buena noticia de Jesús. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestro país si eres cristiano o cristiana. Espero que estés convencido de eso. Porque lo que más necesita nuestra ciudad, comuna, barrio, pasaje, condominio, villa, es escuchar, conocer y disfrutar el mensaje de Jesús, la buena noticia de salvación por gracia. Eso es lo mejor que puede recibir y escuchar nuestro país. Y puede que piense, cuando te digo esto, puede que piense, bueno, la gente ya conoce eso en nuestro país, en nuestra cultura. Y la verdad es que no estoy tan seguro de eso, porque si lo conocieran, probablemente habría más cristianos, habría una comuna nueva, una ciudad nueva, floreciendo, creciendo y todos viviendo para Cristo, completamente diferente a lo que estamos viendo hoy día. Entonces, probablemente tienen alguna noción de algo, pero no sé si necesariamente conocen el Evangelio. Y la buena noticia de Jesús, simplemente para que estemos todos hablando lo mismo, no son reglas para vivir una mejor vida. La buena noticia se trata de cómo personas perdidas y muertas espiritualmente son traídas a la vida, perdonadas, amadas solamente por gracia, porque Dios quiso amar a personas que lo rechazaron, no estaban ni ahí con él. Dios los amó a esas personas, las revivió espiritualmente gracias al sacrificio de Jesús. Esa es la buena noticia. No son reglas, no es un manual de vida para ser mejor persona. La pregunta es cómo llevamos eso a nuestra cultura, vecinos, amigos, conocidos, cercanos, colegas de trabajo. ¿Cómo llevamos toda esta buena noticia de Jesús donde el Señor nos lleve? ¿Tenemos que pararnos a gritar en la calle para que la gente nos escuche y se convierte y se arrepientan? Puede ser una manera, ¿cierto? O ponemos las redes sociales y empezamos a atacar a todos aquellos que se oponen a los cristianos y no escuchan y son intolerantes, y empezamos a ponerle en las redes ahí todo nuestro pensamiento y lo que creemos para que entiendan y dejen de pecar estos inmorales pecadores de alguna vez por todas. Puede que sea una táctica, no sé si va a ser la más efectiva obviamente, pero ¿cómo lo hacemos para llevar a nuestra cultura, barrios cercanos, el mensaje de la buena noticia? Pablo nos va a dar dos cosas hoy día. Hoy día no hay 3 puntos, son 2 cortitos puntitos. No tan cortos en realidad, pero son solo 2. Y nos va a decir cómo podemos llevar este evangelio a nuestra cultura y contexto. En primer lugar, Pablo nos va a decir que nos adaptamos al contexto. Esa va a ser la invitación de Pablo para los creyentes. Adáptense al contexto. Y en segundo lugar nos va a decir, esfuércense en la misión. Esas dos cosas, de esas dos maneras podemos y necesitamos llevar el mensaje de Jesucristo a nuestro entorno. Nos adaptamos al contexto y nos esforzamos en la misión. Y ya te voy a decir por qué, pero en primer lugar, los primeros verso 19 del capítulo 9 ahí de 1 Corintios, Pablo mismo dice, te lo voy a leer, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Al tiro de entrada ya te está diciendo que nos adaptemos al contexto, que es lo que él mismo hace, Pablo. Por eso dice que se hizo esclavo de todos en el verso 19. Y eso no significa que Pablo deja de ser quien es,
que vive una vida miserable porque hace lo que todo el mundo dice, y Pablo, tú tienes que hacer esto, pensar esto, y Pablo como que se deja hacer todas esas cosas por el mundo, o que se va a disponer a pecar como todo el resto del mundo. No está diciendo eso Pablo, obviamente, ¿no es cierto? Porque recién, justo en ese mismo verso dice, soy libre respecto a todos. O sea, me hago esclavo de todos, pero no soy libre de lo que el mundo diga, de cómo se vive, de lo que tengo que hacer, soy libre de eso, pero consciente y voluntariamente adapto mi vida al contexto de cada persona para ganar, alcanzar a la mayor cantidad posible de gente para que sean salvos. Eso es lo que está diciendo. Y repite 5 veces en estos primeros versos ahí del 19 al 23, repite 5 veces la palabra ganar, ganar, para ganar lo más posible, para ganar a los judíos, para ganar a los gentiles. 5 veces esta idea de la palabra de ganar, que es sinónimo de salvar, salvación, de alcanzar, de que personas sean salvas finalmente. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no uso mi conocimiento del Evangelio, lo que tengo, lo que he recibido, lo que he aprendido, no lo uso para mis propios fines y tener solo yo una linda vida encerrado en mi casita y disfrutar esta cosa, que es muy bien, pero también esto que tengo lo uso para el bien de otras personas y para que otros sean alcanzados. ¿Están entendiendo? Su libertad de ser libre de todos, de que nadie lo domina ni le dice lo que tiene que hacer, esa libertad simplemente la ocupa para amar, para servir. Para eso es libre, Pablo dice. Y el cristianismo, con solo lo que nos está diciendo aquí Pablo, es completamente diferente a todo lo que hoy día tú puedes escuchar que se promueva. Nadie promueve algo como lo que el cristianismo promueve. Esta idea de como disponer tu vida intencionalmente y acomodarla de tal forma que puedas llegar a otro tipo de personas que no son las que tienes afinidad con esas personas, por ejemplo. Porque la cultura te va a animar a ir a aquellos con los que tienes afinidad, con los que tienes cosas en común, con los que te caen bien o no te caen bien, lo dejamos de lado. Si acaso piensas lo mismo que yo, bueno, ahí voy. Si vivimos en el mismo barrio, ese es mi grupo y de ahí no salgo. Aquellos con los que tenemos la misma educación, nivel educacional, o fuimos a los mismos lugares, ahí me quedo. Si vive en el mismo contexto social que yo, o quizás tiene el mismo nivel económico que yo, ahí estoy y con esa persona me muevo. En la cultura te va a animar a ir hacia allá, generalmente, siempre. Y el cristianismo es completamente diferente porque el cristianismo te invita, es una invitación a adaptar tu vida a otro tipo de personas, a cada persona y contexto, sin cambiar el mensaje del Evangelio. Y a veces tiende a ocurrir lo contrario. El cristiano a veces trata de adaptar el mensaje para poder encajar en diferentes contextos. Y empiezo a aguachentar el mensaje del Evangelio para que me toleren, me acepten, me abracen, me encuentren cool. Y Pablo está diciendo, no adaptamos el mensaje, adaptamos nuestras vidas. Y me empiezo a relacionar con cualquier tipo de personas de incluso otro contexto, que escuchan otra música, que van a otros lugares a comer, que tienen otros hábitos de vida, que no necesariamente son tan buenas personas como yo quisiera que sean. Ahí voy igual y me meto y me contextualizo mi vida a ese grupo de personas incluso. Eso es lo que técnicamente se denomina contextualizar. Obviamente nos metemos en ese contexto y vamos a cualquier otro tipo de persona que piensan incluso diferente a nosotros, sin pecar, sin comprometer el mensaje del Evangelio, sin ser nosotros atrapados por esa enseñanza y, si en realidad tú tienes razón, y empezamos a dejarnos llevar por el otro tipo de idea y empezamos a pecar como el resto del mundo. No, nos metemos ahí con el mismo mensaje, con la fidelidad al Señor, pero contextualizamos, adaptamos nuestra vida al contexto de otras personas y empezamos a aplicar el mensaje del Evangelio al contexto de cada persona. Esa es nuestra, por si no lo sabía, la Iglesia Puente, nuestra frase de nuestra visión, conectando el Evangelio a la vida de cada persona. Eso es lo que nos mueve y queremos que cada cristiano en nuestra Iglesia Puente sea un misionero que adapta su vida a cada contexto donde sus cercanos estén,
obviamente con el mensaje aplicado a ese contexto y a esa vida de cada persona. Eso es lo que significa contextualizarse. Alguna vez escuché esa palabra dentro del contexto del Evangelio, de iglesia, etc. Y déjame darte un ejemplo de lo que eso significa. Nos pasó cuando empezamos a plantar la Iglesia Puente hace 4 años atrás. Había que tomar ciertas decisiones y decir, bueno, vamos a poner una iglesia en Puente Alto. ¿Qué significa poner una iglesia en Puente Alto? ¿A qué tipo de personas vamos a llegar? ¿Cuál es el contexto de la comuna? ¿Qué pasa si, no sé, pues me acuerdo haberle preguntado al equipo con el que partimos, ¿qué pasa si me pongo el cuello pastoral en nuestra iglesia? Estoy todos los domingos con la camisa pastoral y el cuello aquí, ¿no es cierto? Formal. ¿Qué pasa si hacemos eso? Y bueno, y ahí empezamos a pensar, ¿no es cierto? Bueno, que ya te conocemos así, y como que esa formalidad quizás puede chocar a algunas personas que llegan y ven en contexto como, no sé, ¿ya? Y tuvimos que analizar esas cosas para decir cómo nos vamos a involucrar como iglesia en nuestra comuna. No queríamos copiar y pegar la iglesia de donde estábamos saliendo para plantarla acá. No queríamos copiar y pegar lo mismo en Puente Alto. Pues. Teníamos que conocer y ver la gente que vive ahí y cuál va a ser la mejor manera de alcanzar a esa persona. Y dijimos, bueno, la mejor manera es estar como estamos nosotros, venir así o por lo menos vestirnos para estar en la iglesia, algo con mínimo, pero nada raro ni que pueda quizás visualmente chocar y hacer que personas no vengan a Jesús, a la iglesia, etc. Esa es una de las cosas que tuvimos que evaluar. Y algo que si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando vas por barrios viendo alguna iglesia y, no sé, pues ves, por ejemplo, la iglesia de los mormones del 7º día de San Valentín, y no sé cómo es el título ahí, tú ves el mismo edificio plantado en todos los barrios, aunque el barrio tenga los medios edificios o tenga casitas chiquititas, ahí está la misma iglesia, el mismo edificio, la misma estructura en todos los barrios. Entonces tú sabes que, claro, es una iglesia mormona, pero no hay una contextualización del edificio. Pueden haber casitas chiquititas que se están cayendo, pero ahí, ¡pum!, al medio tenéis chantada la mansa iglesia, el manso edificio de los mormones, los testigos de Jehová, no sé. ¿Ya? Eso es contextualizar, como poder adaptar nuestra vida, las formas, la tradición, las cosas, como hacemos las cosas, las adaptamos al contexto para poder alcanzar la mayor cantidad de gente, como dice Pablo, sin alterar ni cambiar el mensaje que damos a conocer. Lo mismo ocurre en la Biblia, no sé si te has dado cuenta, pero en la Biblia hay 4 evangelios. ¿Tú sabes por qué hay 4 evangelios? Obviamente porque cada uno de los que escribió el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribe el relato bíblico el mismo mensaje, venida, vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero cada uno de ellos lo escribe de maneras diferentes y de perspectivas diferentes, porque cada uno de ellos busca alcanzar a un objetivo de persona específico. Si alguna vez no te habías dado cuenta de eso, cuando leas los evangelios tienes que lograr ver eso. Por ejemplo, Mateo le escribe más a judíos. Por eso él parte con esta genealogía del linaje de Abraham para explicar a los judíos todo el tema del linaje que para ellos es importante y de dónde viene Jesús y quién es y que es un judío y lo que hizo y es Dios. Mateo tiene ese énfasis con los judíos. Marcos, por ejemplo, más cortito, preciso, al hueso, no se da tantas vueltas y va rapidito y al otro día y Jesús en una semana más y después a la hora siguiente. Es súper rápido, Marcos, súper breve y preciso, escribiéndole a los romanos, a los cristianos que se están convirtiendo en Roma y a este contexto de ahí, Marcos, le escribe, no le va a dar tanto detalle. Esos compadres en Roma no necesitaban tanta información, queremos saber qué pasó con Jesús, que a ver aquí, pum, Marcos, ahí está. Lucas, otro compadre, y escribió para otro contexto, más a los gentiles, que necesitaban escuchar que Jesús viene del linaje de Adán, de allá, de atrás, desde el principio, y Jesús viene de ahí, cómo Dios ha obrado en la humanidad hasta llegar hasta acá, y con una información mucho más detallada, Lucas, como médico, ¿no es cierto?, que da información, investigación detallada para esos gentiles que necesitaban ese tipo de información. Y Juan es otro compadre, como que Mateo, Marco y Lucas tienen casi la misma información. Juan tiene otro tipo de información y parte hablando del logos, del verbo. Entonces tú te dices, chuta, parece que este compadre está hablándole a un contexto más griego, más filosófico, que necesita entender otro tipo de cosas. Ahí está Juan con su evidencia para ese contexto. Entonces la misma Biblia
o por lo menos los 4 evangelios, buscan adaptarse a diferentes contextos, sin cambiar el mensaje, sin contradecirse unos con otros, simplemente adaptándose para que cada audiencia pueda escuchar. Es un poquito como pasa con los noticiarios nacionales. Yo no sé qué canal ves tú las noticias, pero tenéis 4 canales para ver las noticias. Y todos dicen las mismas noticias, pero con énfasis, enfoques diferentes. Quizás tú ves las del Chilevisión porque te gustan más como lo que hablan ahí o como presentan las noticias, a ti te gustan más las del 7, a ti te gustan más las... Es la misma cuestión, como los 4 evangelios, 4 noticiarios con audiencias diferentes, énfasis diferentes, mismas noticias. A veces estoy en el 13 y pongo el Chilevisión, están dando la misma que acaban de decir acá, pero como que enfatizaron cosas diferentes. Eso es contextualizar, llegar a cierta audiencia para alcanzar a la mayor cantidad posible de gente, dice Pablo. Eso lo hacemos con nuestra vida, sin alterar el mensaje. ¿A qué tipo de personas o contexto está llegando Pablo? Lo dice de los siguientes versos para adelante, del 20 al 22, lo vamos a ver rápido, pero simplemente en el verso 20 Pablo dice: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Esos son los judíos, y como que separa ahí judíos con los de la ley, como que los separa. Son prácticamente los mismos, pero en primer lugar está hablando de los de raza. Dice: yo me metía con los judíos, fui ahí con los judíos, cuando Pablo mismo era judío. Entonces está diciendo simplemente me hice judío, como es muy extraño porque Pablo era judío, pero como que estuviera diciendo: ¿sabes qué? Eso ya no me domina ni me define mi raza. Me estoy haciendo judío ahora porque lo que me define es que soy cristiano, sigo a Cristo, amo a Cristo, lo sigo a Él y me estoy haciendo judío para ir a alcanzar a esos compadres. También me hago de los que necesitan la ley y que creen que la ley a través de hacer buena obra y cumplir los mandamientos van a ser salvos. Me meto ahí. No creo lo mismo que ellos, pero como yo sé que eso no es válido para salvación, igual me meto ahí para explicarles, enseñarles, tener relación con ellos, conocerlos, amarlos, ser amigos por mucho tiempo. Y de ahí empiezo a explicarles: oye, la ley no sirve para ser salvo. Tienes que conocer a Jesucristo, pero en medio de una relación con ellos. Lo mismo con los gentiles. Mira el verso 21. Entre los que no tienen la ley, ahí están los gentiles, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Esos son los gentiles. Esos son los vecinos que no siguen ninguna regla, que hacen lo que quieren, que viven la vida loca por todos lados, que no creen en nada, que se meten con cualquiera, que no respetan nada, que no hacen ni una cuarentena, que no están ni ahí con normas mínimas. Esos son los gentiles, ellos ponen las reglas de cómo vivir. Pablo dice: ahí me fui a meter, a conocer a esas personas. Me meto ahí me parezco a alguien que no tiene la ley, pero yo estoy sometido a la ley de Jesucristo, de lo que Él establece. Pero parezco uno de ellos ahí, porque me involucro con ellos y voy a verlo, a conocerlo, a establecer amistades, a amarlos y llevándoles la gracia, no más reglas, porque estas personas no quieren que les pongan más reglas, tienen que escuchar la gracia, y ahí me meto con el evangelio. Y por último, Pablo va hacia los débiles, verso 22. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. No está hablando de personas menos intelectuales, inteligentes, ¿ya? No, simplemente está hablando de aquellos que no conocen a Cristo y que en vez de ser espantados por cristianos raros y conflictivos y que están como conociendo el evangelio, y vienen estos cristianos llenos de teología y que les tiran todo encima y que quieren mostrar su superioridad teológica. No, Pablo dice: me hice débil con esto. Quiero que Cristo los atraiga, los sirvo, los amo, y quiero que empiecen a conocer a Jesús, y hay que ir con las cosas básicas, ir de a poco, y esta persona como que les cuesta conectar con la iglesia, pero estoy ahí perseverando con estas personas, y vamos ayudándole en su fe, y vuelven a guatear, pero ahí estamos con la gracia, vamos de nuevo, y así, con el fin de llevarlos a Cristo. Todos estos contextos, Pablo se adapta, conoce, sirve, ama, da su tiempo, piensa en el bien de otros, busca que sean salvos, obviamente sin comprometer su fe, su integridad, su carácter,
por causa del Evangelio. Como dice el verso 23, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Quiero ver personas conociendo a Cristo, convirtiéndose, entregando su vida a Jesucristo. Quiero ver eso. Sé que el Evangelio lo puede hacer. Sé que cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, personas la van a leer, se van a encontrar con Jesús, pueden ser transformadas. Matrimonios quebrados pueden ser reconstruidos y pueden hacer una nueva familia para Cristo. Sé que eso puede ocurrir. Por eso hago esta cuestión. Ahora, ¿cómo nos adaptamos nosotros? De manera práctica en nuestros diferentes contextos. 3 maneras. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer en nuestro contexto es rechazar el contexto en el cual vivimos. Es decir, cuando hay algún tipo de práctica, idea, pensamiento pecaminoso que va en contra de lo que Dios establece, vamos a también tener que rechazar eso, porque va en contra de la voluntad de Dios, en contra del carácter de Cristo, en contra del Evangelio. Por ejemplo, cuando hay injusticias sociales, con todo este tema del matrimonio igualitario, no estamos de acuerdo con eso, con tema de aborto, corrupción, opresión, abusos en general, etcétera, etcétera. Todo aquello que va en contra del carácter de Cristo, nos oponemos, rechazamos ese tipo de cosas, no con violencia, no con arrogancia, sino que no estamos de acuerdo, no podemos compartir esa idea, esa práctica, etcétera. Y algunas veces tenemos que mostrar o decir que no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Y lo tenemos que decir, y no podemos hacer algo injusto, no voy a caer en esta corrupción en el trabajo, no voy a llevar esta mentira más, no puedo hacer este tipo de cosas. Y enfrentamos las consecuencias de eso, ¿vale? Otras veces en el contexto en el cual vivimos, aceptamos el contexto. Disfrutamos las cosas que Dios provee en la cultura junto a otras personas. Disfrutamos, las celebramos, vemos las mismas películas con otros no cristianos, vemos series, comemos, celebramos, vamos a la pichanga, vamos al estadio a ver los partidos, todo ese tipo de cosas no las rechazamos porque son del mundo, que son pecaminosas y que estas cosas no son los cristianos. Vamos ahí, estamos ahí, Dios las provee, Dios las da para que disfrutemos y nos metamos ahí mientras no sean pecados ni vayan en contra de Dios. Vamos con todo a celebrar. Los cristianos deberíamos ser los más celebradores del universo, de todas las cosas que Dios ha dado, buenas para el bien de la sociedad. Ahí deberíamos estar. Leemos los libros de la cultura, escuchamos la música que están escuchando todo el mundo porque somos personas normales. ¿Cuáles son las atracciones del mundo? ¿Qué es lo que está escuchando el mundo? ¿Qué es lo que está consumiendo hoy día? ¿Qué es lo que les da esperanza al mundo? Todas esas cosas, estamos pendientes de eso. Nos metemos ahí para saber también. Y de esa manera poder amar mejor a la gente. Obviamente los cristianos reciclamos, hacemos ese tipo de cosas, no somos monjes tibetanos que vivimos apartados del mundo y no sabemos qué es lo que reciclamos, cuidamos el medio ambiente, todo ese tipo de cosas que tú puedes ver. Porque somos cristianos y queremos estar también involucrados y aceptamos las cosas del contexto que Dios ha dado. Celebramos la vida que Dios da. Y cristianos así viven, trabajan en sus empresas, sirven en sus barrios, con sus vecinos, hacen el bien, aceptando el contexto. Hay cosas que Dios lo ha dado, todo lo bueno. Y en tercer lugar, hay momentos en donde vamos a redimir el contexto. Hay áreas de la vida que hay que rescatar. Eso significa redimir, rescatar. Hay áreas de la vida que tenemos que rescatar. Por ejemplo, situaciones o temas como el sexo. El cristianismo ofrece y explica y provee la manera de disfrutar la sexualidad de manera correcta. Ya lo vimos durante algunos capítulos más atrás de 1 Corintios, cómo Dios ha establecido que se viva esta área. Y cuando estamos en una cultura donde no promueven lo mismo que el cristianismo ofrece, promueve, explica, enseña, modela a través de matrimonios que viven estas cosas de la manera correcta como Dios lo ha establecido. Empezamos a redimir la cultura, transformar, modelar con el Evangelio. Por ejemplo, el dinero. También, cosas buenas que Dios ha dado, pero que en la cultura tienen su uso y su manera de entender, y los cristianos promovemos la manera en que Dios quiere que ocupemos el dinero. Usamos el dinero para amar a personas, no amamos el dinero para usar personas. Es diferente a lo que la cultura promueve, ¿vale? Y, por ejemplo, también el trabajo. Vamos a trabajar redimiendo el trabajo. Trabajamos para traer bien a la ciudad, no solo para ganar más y engrandecer nuestras cuentas corrientes, o Banco Estado, cuenta RUT, la que sea, ¿vale? Entonces, trabajamos para el bien de la ciudad con una visión mucho mayor, y eso va redimiendo, rescatando lo que se entiende acerca del trabajo, y personas van viendo cristianos que viven de otra manera en sus trabajos, porque tienen otro entendimiento, porque el Evangelio ha traído
un rescate y un renuevo a ese contexto. ¿Te estás dando cuenta entonces? La vida misional, lo que estamos hablando hoy día, la misión, la vida misional, el evangelismo ocurre en la relación, no en el evento. Lo hemos dicho infinidades de veces, pero hay que estar constantemente repitiéndolo y que la Biblia te lo muestre. El evangelismo, la vida misional no es el evento, es la vida constante en relaciones con otras personas, en conocer el contexto del otro, por qué vive como vive, por qué piensa como piensa, cuál es su historia, su trasfondo. Y ahí, en esa relación a largo plazo, vamos aplicando el evangelio a la vida de cada persona. No aplicamos la misma ecuación para todos. Cada uno vamos viendo cómo el evangelio va a afectar su vida, dónde va a traer reconciliación con Dios, dónde va a ver que va a ser transformada esta persona, etc. Y ahí vamos enseñando cómo afecta el evangelio. Eso es contextualizar y lo que Pablo mismo está haciendo en cada uno de los contextos donde él se movía. La pregunta para ti es, ¿cuán dispuesto, dispuesta estás tú para adaptar tu propia vida de tal manera que más personas sean alcanzadas para Jesucristo? ¿Cuán dispuesto estás tú a acomodar áreas de tu vida? Quizás empezar a pensar en personas que no querías acercarte, pero chuta, el evangelio me obliga a acercarme a ese tipo de personas con las cuales creo que no tengo mucha afinidad. ¿En qué aspecto de tu vida crees que sería difícil para ti renunciar a ti mismo para alcanzar a otros? ¿Cuándo se va a hacer difícil renunciar a mi propia comodidad, a, no sé, a las cosas que yo pienso, que yo creo, no que pienso mezclarme con este tipo de personas? ¿Cuándo va a ser para ti difícil renunciar a ti mismo? ¿Cuán dispuesto, incluso tenemos que evaluarlo como iglesia, cuán dispuestos estamos como iglesia a hacer eso, a adaptar nuestras maneras de hacer las cosas? Como te decía al principio, como Iglesia Puente tuvimos que tomar decisiones y evaluar cómo vamos a acercarnos y venir al contexto en el cual estamos. Hay cosas que como Iglesia Anglicana Puente tenemos tradiciones como Iglesia Anglicana. ¿Hasta dónde vamos a llegar con las tradiciones? ¿Cuándo la tradición vamos a tener que dejarla de lado para en realidad acercarnos a la gente y que el evangelio avance? Y a veces las tradiciones nos van a frenar más. La forma en que hacemos iglesia, los recursos económicos, compromiso con otros. ¿Cómo nos va a afectar como iglesia? Tener que adaptarnos sin dejar obviamente el mensaje de lado. Mi deseo, obviamente, Dios quiera que jamás nos convirtamos en una iglesia o en cristianos de manera individual que solo busquen atacar, defender, descalificar, pelear con aquellos que viven de otra manera en nuestro contexto, que piensan de otra manera y que saben menos. Dios nos libre de ser una iglesia que no se involucra en los contextos de las personas y que solo estamos de afuera criticando, atacando y poniendo barreras para acercarnos a las personas. Tenemos el evangelio en nuestras manos como cristianos. Tú tienes el evangelio en tus manos. ¿Qué vas a hacer con eso? O pecamos de omisión, no hacemos nada con el evangelio, o pecamos por comisión, lo hacemos mal. Mi deseo es que lo hagamos bien, obviamente. Vamos con todo con la misión, amando, conociendo, sirviendo, involucrándonos en los diferentes contextos donde Dios nos ponga, adaptando nuestras vidas cuando sea necesario. Dejar de lado mi orgullo, mi manera de hacer las cosas, chao con esa cuestión, porque para poder alcanzar a esta persona, la mayor cantidad de gente posible con el evangelio. Eso es lo primero que dice Pablo. Y lo segundo, un poquito más breve. Pablo dice que nos esforzamos en la misión. Nos adaptamos al contexto y nos esforzamos en la misión. ¿A qué se refiere con eso? Los últimos versos, Pablo lo explica, versos 24 al 27, te lo voy a leer. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Simplemente usando la imagen de los deportistas que se entrenan, se esfuerzan, se disciplinan y perseveran para ganar una carrera. Y justo estamos en medio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Pablo nos trae esta colación para explicarnos cómo se vive la misión, la fe cristiana. Con el Mateo vemos y con el Simón también vemos los Juegos Olímpicos, la semana maravillosa, entretenido.
Nos encantan los Juegos Olímpicos. Esperamos 4 años para verlo. Bueno, yo, porque los niños tienen menos. Y Mateo la otra vez me preguntaba, ¿cómo pueden hacer todas esas cosas? Esos giros con los piqueros y ¡pah! Y caen o levantan la pesa. ¿Cómo logran hacer todo ese tipo de cosas? Bueno, hijo, mucho entrenamiento. Se esfuerzan toda su vida. Dejan de hacer ciertas cosas para prepararse, renuncian a muchas cosas en la vida, no comen chatarra toda su vida prácticamente, se acuestan temprano, cuidan sus cuerpos, pasan horas y horas entrenando, todo por un premio, un reconocimiento pasajero que se queda en el estante, colgado en los muros y que les recordará que alguna vez hicieron algo importante. Pablo está diciendo, ¿por qué los cristianos tenemos que ser diferente a eso? La vida cristiana es una carrera. Estamos en una carrera por la salvación de otras personas. ¿Por qué los cristianos tenemos que ser flojos, negligentes, faltos de disciplina? Si otros se están esforzando por un premio perecedero que no sirve para nada en cuanto a la salvación, ¿por qué los cristianos no vamos a estar siendo más esforzados, más diligentes, más preocupados en la misión por un premio que sí vale la pena? ¿Cómo vamos a ser tan diferentes a los deportistas? Les pone ese ejemplo a su hermano Corintio para animarlos. Un cristiano esperamos que otros hagan la pega en la misión. Queremos ver gente siendo salva, ¿no es cierto? Pero no hacemos nada necesariamente, ni siquiera oramos por eso. Gracias al Club de Jesús que nos animó a orar oraciones grandes porque Dios quiere salvar personas, incluso en Nepal, ahí donde no cachamos a nadie. Pero Dios puede salvar a esas personas ahí. Dios lo va a hacer. Pero Dios va a usar a su pueblo para eso. Por lo tanto, lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad, a la comuna, nuestro barrio, nuestros cercanos, son personas que dan a conocer y viven el mensaje de Jesucristo con su carácter, perseverando en la misión, esforzándose para alcanzar la mayor cantidad de gente posible, adaptando sus vidas a todas las personas que conozcan en todos lados. Y por eso Pablo termina con el tema de la carrera. Déjame preguntarte a ti, ¿cuántas personas han escuchado el mensaje de Jesucristo a través tuyo este último tiempo? ¿Cuántas personas están conociendo a Cristo a través tuyo? No lo digo obviamente para humillarte o condenarte, guajaja, ¿cómo puede ser posible que nadie esté conociendo? Eres el peor cristiano en este mundo, no puede ser. No te lo digo para hacer eso, ¿no es cierto? Sino para que juntos podamos arrepentirnos. Porque necesitamos arrepentirnos de nuestros corazones centrados en nosotros mismos, corazones que no laten por los perdidos, por aquellos que se están yendo directo al infierno, por aquellos y corazones que no se adaptan a otras personas, que somos reticentes a, yo no voy a cambiar mi manera de ser, no, yo sigo así y filo, no estoy ni ahí. Tenemos que arrepentirnos de nuestro corazón orgulloso, obviamente, todos nosotros. Pero eso solo va a ocurrir cuando vayamos a la cruz. Y tú sabes, cuando veamos en primer lugar nosotros que Dios mismo tomó la iniciativa para alcanzarnos a nosotros, dejó su trono, experimentó la vida en este mundo caído, tomó forma de hombre Jesucristo y llegó Él a la meta por nosotros. Y en lugar de recibir una medalla, recibió una corona de espinas como premio para que nosotros fuéramos salvos y recibiéramos nosotros la medalla de la salvación. Increíble. Así que esta mañana te quiero invitar a correr la carrera hacia la cruz, a ese lugar, llegar a los pies de Cristo esta mañana. Sobre todo si no eres cristiano, no quiero asumir que todos seamos cristianos. Si no eres cristiano, quiero invitarte a correr esa carrera hacia la cruz, llegar a los pies de Jesucristo hoy día y llevar a otro ahí tal vez y ganar el premio llamado Jesucristo, salvación, vida eterna en Él. Ahora, si ya eres cristiano, cristiana, te animo esta mañana a seguir perseverando en la carrera de la fe y llegar hasta el final. Pablo dice que la vida cristiana es una carrera. No está diciendo que si llegas o no llegas vas a ser salvo o no vas a ser salvo, si no llegaste bien o llegaste segundo no eres salvo. No está hablando de salvación necesariamente.
O sea, sí, pero está diciendo al cristiano, animando a perseverar en la carrera, no porque va a perder su salvación, sino porque ya es salvo y como evidencia de que ha sido salvo, ese cristiano persevera en la carrera hasta el final, sigue perseverando, sigue creciendo y esforzándose para crecer en su fe, para llevar a otros a Jesucristo. Por lo tanto, si eres cristiano, te animo a seguir perseverando en la carrera de la fe, llegar hasta el final, mirar a la meta, el premio final. Escuchar ahí del Señor, siervo fiel. O poder decir como el mismo Pablo escribe en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Me encantaría que todos podamos decir eso como cristianos, el último día, hasta el último suspiro de nuestra vida. Terminé, me mantuve en la fe, no por mi esfuerzo, sino por la gracia de Jesús. Y en medio de todas las tribulaciones y las dificultades, permanecemos ahí, seguimos orando, seguimos buscando al Señor, seguimos dando a conocer su palabra a otros perdidos que queremos que conozcan a Cristo. Ese es mi deseo para ti esta mañana y vamos a orar para cerrar, ¿le parece? Y demos gracias, Señor, y que nos ayude a terminar juntos la carrera. No estás solo y sola corriendo esta carrera, estamos juntos con otros cristianos. Necesitamos otros cristianos para correr juntos. Así que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y en primer lugar, Señor, te quiero pedir por todos aquellos que no te conocen, para que en primer lugar tú puedas salvarlos y vean la urgencia de la necesidad de ser rescatados por ti, gracias a lo que tú hiciste en la cruz. Tú corriste la carrera en primer lugar, llegaste a la meta, una meta con forma de cruz, donde diste tu vida por nosotros cuando no estábamos ni ahí contigo, Señor, y aún así estuviste dispuesto a morir por nosotros. Te pido, Señor, que eso haga, encienda nuestros corazones, nos levante el corazón, nos anime a los que queremos seguir corriendo la carrera, o quizás estamos desanimados, estamos faltos de fuerza, cansados en la carrera de la fe. Te pido que levantes esos corazones, que los vuelvas a animar con la gracia, que vuelvan a recordar el Evangelio y sigan perseverando, Señor, creciendo en su fe, buscando otros cristianos para correr juntos y llevar a otros que no te conocen. Ayúdanos a poner nuestro ojo en la meta, Señor, en el premio final, la vida eterna, una vida contigo, Señor, para todo el resto de nuestra vida. Así que te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.